al 40. A su lado hay alguien que no tiene Biblia, hermano, para que todos podamos leer. Si no tienen Biblia, hermano, aquí en el fondo, en la mesa de información tenemos Biblia para que puedan, para que todos podamos leer la Escritura. Juan capítulo 6, verso 34 al 40. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no importante que espada de doble filo. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra, Señor, Padre Celestial, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Te damos gracias por la bendición de tu palabra. Amén. Señor, cuánto amamos tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos concedas, Señor, el que nuestro deleite siempre sea tu palabra. Amén. Oh Señor, en esta hora hemos venido una vez más a tu casa y después de haberte alabado, Señor, queremos que tú nos hables. Vamos, hermanos, hoy vamos a continuar con con el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, que es la de la perseverancia de los santos. Y hoy vamos a empezar a ver uno por uno los pilares sobre los cuales descansa la perseverancia de los santos. Nosotros creemos, como hemos visto hasta aquí a la luz de la Biblia, que todos aquellos a los que Dios llama para la salvación, a todos aquellos que Dios escogió para la salvación, a esos Dios llama eficazmente, a esos Dios los justifica y a esos Dios, dice Romanos, Pablo escribiendo a los Romanos, los glorificó. Y vamos a estar viendo, hermano, cuál es el fundamento sobre el cual descansa esta seguridad de la salvación. Y solamente a manera de recapitulación, hermano, queremos enfatizar esta doctrina. En palabras simples, si pudiéramos definir la doctrina o la enseñanza bíblica de la perseverancia de los santos, podemos decir que es la enseñanza bíblica que muestra, hermanos, que aquellos que han nacido de nuevo, los cristianos, llegarán hasta el final. O sea, no perderemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no la pudimos, como veíamos esta mañana, de la misma manera que nosotros no podemos ganarla por nuestros propios méritos, tampoco podemos mantenernos en ella por nuestros propios méritos. La salvación es una obra de Dios de comienzo hasta el final.
¿Qué le dijo Pablo a los filipenses, hermano? En su carta a los filipenses le dijo: aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahora bien, amados hermanos, el domingo pasado vimos, hermanos, solamente leímos estos 5 pilares o fundamentos sobre los cuales descansa la salvación. Y mencionábamos que el primero era la perseverancia de los santos. Bueno, la perseverancia de los santos descansa sobre 5 pilares, que es la inmutabilidad del decreto de la elección, el carácter inquebrantable de nuestra unión con Cristo, la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente, la confiabilidad del juramento de Dios. Y vimos también, hermano, por último, que el último pilar que vimos es la perpetuidad, la infalibilidad del pacto de gracia. Y hoy, hermano, vamos a estar mirando la inmutabilidad, hermano, del decreto de la elección. Pero antes de ir ahí, quiero llamar la atención de ustedes al el pan de vida, de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Y fíjate lo que dice Jesús, hermano, porque quiero enfatizar en esto, porque de esto se trata este pilar, la inmutabilidad del decreto de la elección. Dice el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? El verso 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Amados hermanos, claramente Jesús está hablando aquí con los judíos, hermanos, y el contexto de este pasaje. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el contexto del pasaje que acabamos de leer? Cuando Jesús alimenta, hermanos, los 5,000. Y las personas, hermanos, cuando los judíos le dicen a Jesús: danos siempre este pan, hermano, ¿quién le dijo algo similar a Jesús? La mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. ¿Y qué es lo que le dijo la mujer samaritana? Señor, dame siempre de esa agua. ¿Para qué? Para que yo no venga aquí más. La mujer no venga más aquí a buscar agua en el pozo. La mujer samaritana no entendía, no tenía ni siquiera la menor idea de lo que Jesús le estaba diciendo. De la misma manera, estos judíos, hermanos fariseos, tampoco tenían la menor idea de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando ellos le dijeron: danos siempre este pan, ellos lo que tenían en la mente era que Jesús le iba a dar un pan, hermano, un pan material. Un pan que no se le iba a acabar. Ellos lo que veían en Jesús era aquella persona que iba a solucionar los problemas que ellos tenían. ¿Quién no quiere un rey que te solucione todos tus problemas? ¿Quién no quiere un rey que cuando tú tienes hambre te da de comer, cuando tú tienes sed te da de beber, cuando tú tienes necesidad de cualquier cosa, Él te la da, ¿verdad? Y esa era la mentalidad de los judíos. Pero Jesús le dice en el verso 35: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo anteriormente? Amén. Bueno, en este versículo, hermano, hay verdades que nosotros necesitamos desempacar en esta tarde. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, en el verso 35, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Jesús, hermano, en esas palabras está implícito que el hombre sin Cristo tiene hambre y tiene sed.
¿Qué significa que tiene hambre y que tiene sed? La verdad que este versículo está que tiene implícita es que el hombre sin Cristo tiene, hermano, está insatisfecho espiritualmente y está en necesidad espiritual. Es por eso que el hombre sin Cristo continuamente está buscando algo que satisfaga su alma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se siente insatisfecho. ¿Por qué está insatisfecho? Porque está muerto espiritualmente. Y en su angustia, en su búsqueda de felicidad, en su búsqueda de satisfacción, prueban de diferentes copas, comen de diferentes panes, figurativamente hablando. Pero al final, solamente Jesucristo puede satisfacer la necesidad espiritual del hombre. Amén. ¿Sabes cuál es la necesidad mayor que tiene el hombre? La necesidad mayor del hombre es Dios. Porque nosotros los seres humanos fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar a Dios para siempre. Al nosotros pecar y alejarnos de Dios, empezamos a buscar algo que satisfaciera, que llenara el vacío de nuestro corazón. Empezamos ya no queríamos, ya no quisimos adorar más a Dios, al Creador, y empezamos a adorar ¿a quién? A la criatura, lo cual trajo como consecuencia muerte espiritual que se ilustra o se ve en la insatisfacción del alma que hay en el corazón del hombre. Solamente Jesús puede satisfacer el corazón del hombre porque Él es el pan de vida. Amén. No importa de qué pan tú comes, tú siempre vas a tener hambre. Siempre vas a tener sed. Pero Jesús es el pan de vida, el agua de vida. El que cree en Él no tendrá sed, ni tendrá hambre jamás. Porque, amados hermanos y amigos que están aquí en esta tarde, antes de seguir, quiero enfatizar esto. Nuestra mayor necesidad, la mayor necesidad del alma del hombre es Jesús. No importa y ante esta verdad, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y podemos tomar dos decisiones. Solamente podemos tomar dos decisiones. O seguimos en nuestra búsqueda de felicidad, probando de otras copas, buscando en otros lugares, para al final darnos cuenta de que nada en este mundo satisface. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dijo Jesús empezó a predicar, a confrontar a la multitud que le seguía con las verdades del Evangelio? Porque muchas personas seguían a Jesús por los panes y los peces. Seguían a Jesús porque era el hombre que sanaba a los enfermos. Decían, este es el hombre que necesitamos. Sana a los enfermos, camina sobre el agua, multiplica panes y peces. Este es el que nosotros necesitamos. Y cuando Jesús lo confronta con la realidad del Evangelio, con las verdades eternas del Evangelio, ¿qué pasó? La gente se empezaron a ir. ¿Y qué dijo Pedro? Oye, Señor, pues vamos a pretender que Pedro es cubano. Por un momento. Pedro le dijo al Señor, oye, Señor, afloja la mano que se te está yendo la gente. No hay que ser tan, tú sabes, te está yendo un poquito al extremo quizás, Señor. No hay que ser tan extremista. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿tú te quieres ir también? Y Pedro lo miró y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso, hermano, Pedro lo que estaba diciendo es, Señor, nosotros hemos tratado todas las vías. Hemos tomado de la copa de los vicios, hemos tomado de la copa hemos comido del pan de los placeres de este mundo y nos hemos encontrado con la realidad de que solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Él es el pan de vida. ¿Y cómo tú puedes apropiarte de ese pan? ¿Cómo tú puedes apropiarte, hermano, de ese pan? Solamente por la fe. Participar de ese pan, comer de ese pan y beber de esa agua que Cristo ofrece, solamente lo podemos hacer a través de la fe. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos separados de Dios, muertos completamente, bajo condenación, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, por pura gracia, cuando nosotros no lo merecíamos, estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él envió a su Hijo
a vivir una vida perfecta y a morir en lugar de todos aquellos que creen, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que el Señor, que Pablo, inspirado por Dios, le escribía a los romanos y le decía, él le dijo, si todo aquel que cree en el Hijo de Dios y confiesa en su corazón, confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Y creer en Jesucristo. La única manera que tenemos de apropiarnos del pan de vida es creyendo en Jesucristo. La única manera de apropiarnos del pan de vida y de beber del agua de vida es, hermano, a través de la fe, creyendo en Él. Creyendo que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el pan que descendió del cielo para satisfacer nuestra alma. Y creer en Jesús para salvación es saber que solamente Él te puede salvar. No tus obras, no tus méritos. Solamente Él te puede salvar. Y tú descansas solamente en Él para tu salvación. Creer en Cristo para salvación es venir a Cristo sabiendo que solamente Él te puede salvar de la ira venidera de Dios. Y descansar en Él, hermano, totalmente. Venir y refugiarte en Él completamente. Hermano, para la salvación de tu alma. Y confesar a Jesús como tu Señor. Eso implica someter tu vida a la autoridad de su palabra. Y si tú haces eso, y si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el pan de vida, te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Amén. Eso es lo que implica comer de Jesús, que es el pan de vida. Amén. ¿Por qué seguir buscando en otro lugar si solamente Jesús te puede satisfacer? El mundo te va a dar placer, el mundo te va a ofrecer, como decimos en buen castellano, villas y castillos. Pero el placer y la satisfacción que el mundo ofrece a través de todo lo que el mundo ofrece es temporal. Pero la satisfacción que Cristo ofrece es eterna. Amén. Ven a Cristo en esta tarde, arrepiéntete de tu pecado y cree en Él para tu salvación. Amén. Y dice, ¿y por qué sabemos? ¿Por qué sabemos que si nosotros creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, seremos salvos? ¿Por qué sabemos eso? Aleluya. Porque dice el verso 38, mira el verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que te envió, Jesús? ¿Cuál es esa voluntad? Verso 39. Esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, no un ángel, no el apóstol Pedro, no Miguel, dice Jesús, yo mismo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día en que Cristo venga por la iglesia. Aleluya. Esta es la voluntad, porque por eso nosotros sabemos, mi hermano y mi amigo, que si nosotros creemos y nos arrepentimos y confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida, nuestros pecados son perdonados, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Que el que viene a Cristo y cree en Él, tenga vida eterna. Amén. Teniendo esto en mente, entonces vamos a ir a la inmutabilidad del decreto, de la elección, que es la base de la perseverancia de los santos. Porque de la misma manera que es la voluntad de Dios, que todo aquel que viene a Cristo, que todo aquel que Él le da a Cristo, no se pierda, sino que Él lo resucite en el día final, ahí está implícito precisamente esta verdad. Amados hermanos, de la misma manera que es la voluntad de Dios, que todo aquel que cree tenga vida eterna, así es la voluntad de Dios, que todo aquel que cree, hermano, permanezca salvo hasta el día del fin.
Hermanos, y antes de ir a los detalles de este pilar, quiero decirte algo y quiero que tú lo recuerdes ahí en tu mente. Jesucristo no descendió del cielo, el texto lo dice. Jesús no descendió del cielo para abrir una posibilidad de que el hombre pudiera ser salvo. ¿Usted entiende eso? En el plan de redención de Dios, Dios no llevaba dos habas. 50, ¿sabe? Un 50-50. Hay un 50% de probabilidades de que este plan de redención funcione y hay un 50% de probabilidades de que este plan de redención no funcione. O tampoco, cuando Jesús, hermano, vino al mundo y en la eternidad pasada el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para traer salvación a los hombres. Ellos lo hicieron pensando, bueno, este programa de redención o este plan de redención tiene un 75% de posibilidades de que funcione y un 25% de posibilidades de que no funcione. No, Jesucristo vino, hermano, para salvar a aquellos que fueron llamados por Dios. Y eso es un hecho. No es una posibilidad, es un hecho, es una realidad. Porque, y el texto que leímos lo dice, esta es la voluntad del Padre. Y dice la Biblia, hermano, que todo lo que Dios se propone hacer, Él lo hace. Amén. Estudiando este tema, preparando este estudio, vino a mi mente una expresión, hermano, que en mi país se usaba mucho, en la iglesia de mi país se usaba mucho, y yo crecí repitiendo esa expresión. Y esta expresión, la expresión es la siguiente: nadie puede estorbar la bendición que Dios tiene para tu vida. El único que la puede estorbar eres tú. Pero déjame decirte algo, hermano. La bendición de la salvación, ni aún yo la puedo estorbar. Amén. Ni aún yo puedo impedir, hermano, que Dios me salve. Porque Dios ante la eternidad, hermano, en la eternidad pasada, ante la fundación del mundo, Él decidió salvarme. Amén. Y muchos, hermanos, muchos de los que se oponen a esta enseñanza bíblica, dicen que Dios no salva a nadie que no quiera ser salvo. Muchos piensan que para que Dios salve a una persona, esa persona necesita querer ser salva. ¿No han escuchado esto? Muchos piensan que Dios no obliga a nadie. ¿Cómo Dios te va a obligar a ser salvo si tú no quieres ser salvo? Y déjame decirte, cuando vemos la enseñanza bíblica, como veíamos esta mañana, precisamente por la depravación total de la raza humana, de nuestra naturaleza, nosotros no queremos ni podemos ser salvos por nosotros mismos. Dios tiene que traernos a la salvación. Dios tiene que traernos a Él. Ahora, ¿qué es la inmutabilidad del decreto de la elección? Bueno, para entender esto, hermano, quiero ver con ustedes definir algunos conceptos con ustedes, algunos términos. El primero es inmutabilidad. ¿Qué es lo que es la inmutabilidad? La inmutabilidad es el atributo, hermano, incomunicable de Dios, el cual expresa que Dios no cambia. Cuando hablamos de la inmutabilidad, en primer lugar es un atributo incomunicable de Dios. ¿Saben por qué es un atributo incomunicable? ¿Saben lo que eso significa? Que nosotros no lo tenemos. Que ese, como dice el hermano Adi, que nosotros no tenemos ese atributo. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, los atributos de Dios no son más que las características de Dios. Las características que Él ha revelado de sí mismo en su palabra para que nosotros pudiéramos tener una idea de quién es Dios, de cómo es Dios y cómo debemos de adorarlo. Y de esos atributos, hay atributos que son comunicables y atributos que son incomunicables. Los atributos incomunicables son los atributos que le pertenecen a Dios solamente. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Eso significa que Dios, cuando creó al hombre, hermano, le comunicó al hombre, le transfirió al hombre algunos de sus atributos.
Por ejemplo, un atributo comunicable de Dios, ¿cuál es? Su amor. El amor. Nosotros amamos porque Dios es amor. Nosotros sentimos amor. Dios no siente amor, Él es amor. Amén. Otro atributo incomunicable, comunicable, ¿cuál es? La ira. Nosotros nos airamos y nos enojamos porque Dios, nuestro creador, es ira. Él no siente ira, Él es ira. Nosotros, hermanos, tenemos un concepto de lo que es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Ahora, esos son los atributos, algunos de los atributos comunicables. Atributos que Él le confirió al hombre cuando lo creó, lo impregnó en el alma del hombre. Ahora, los atributos incomunicables son aquellos que solamente Él tiene, que son exclusivos de Dios. ¿Cómo? La inmutabilidad. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Hoy, mi alma alaba al Señor, hermano. Hoy nosotros amamos a Dios. Y Él nos ama a nosotros. Pero mañana nosotros que somos sus hijos no le amamos. Y Él sigue amándonos. Porque Él no cambia. Amén. Amén. Hoy yo vengo a la iglesia y leo la Biblia. Y Dios me ama. Mañana mi corazón se revela por cualquier circunstancia. Ni quiero venir a la iglesia, ni quiero orar. Y Él todavía me sigue amando. Porque Él no cambia. Yo cambio. Usted cambia. Hoy te gusta el pan. Mañana te gusta la tortilla. Hoy te gusta el taco, mañana te gusta el sándwich. Pero Dios no cambia. Amén. Él es inmutable. Desde la eternidad Y hasta y hasta la eternidad. Amén. De manera que la inmutabilidad de Dios está muy relacionada con la eternidad de Dios, que es otro atributo incomunicable de Dios. Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Verdad? Ahora bien, eso es lo que significa inmutabilidad. Cada vez que usted escuche esta palabra, usted sabe que es un atributo de Dios, un atributo incomunicable de Dios, el cual expresa que Dios no cambia. Sencilla, es así tan simple como ese. Otro término que queremos definir es decreto. ¿Qué son los decretos de Dios? Bueno, usted sabe, aquí dice, hermano, los planes de Dios que abarcan toda la creación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, para que usted tenga una idea, cuando nosotros hablamos de un decreto, en el ámbito de los seres humanos, ¿verdad? En el ámbito de los reyes, de los gobernantes, de los presidentes, un decreto es un mandato, ¿verdad? Generalmente un decreto es un mandato, pero en teología, cuando hablamos del decreto de Dios, está hablando de los planes de Dios que abarcan toda la creación. Es todo, hermano, lo que Dios ha determinado que pase en la creación. Ahora, la confesión, hermano, nuestra confesión en el capítulo 3, párrafo 1, define el decreto de Dios de esta manera. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo desde toda la eternidad, antes de la fundación del mundo, ha decretado todas las cosas que van a pasar, todo lo que sucede. Dice la Biblia, en este texto lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Y eso, hermano, es una de las verdades que aún a muchos cristianos los aterra. Porque, wow, ¿cómo es posible, ¿no? Que Dios sea el que ordena y decreta todas las cosas? Aun cuando Dios, la confesión más adelante lo dice más detalladamente, Dios no es el autor del pecado, ni induce a nadie a pecar, pero aún así Dios, hermano, todo lo que pasa en el mundo es ordenado y decretado por Dios. Y el decreto de Dios es inalterable. Nada puede alterar el decreto de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es inmutable.
Dios creó al hombre, Dios creó el mundo, Dios decretó crear al mundo para su gloria y nada iba a cambiar esa realidad. Ahora bien, otro término que quiero definir es elección. ¿Qué es elección, hermano? ¿Cuántos han oído la doctrina bíblica de la elección de Dios? En una oración, ¿quién la puede decir? Dios nos apartó desde el vientre, bueno, desde el vientre de nuestra madre, pero un poquito más allá, desde ante la fundación del mundo. Ahora, ¿y nos apartó para qué, hermano? Para santificarnos, nos apartó para Él. Ahora, un concepto un poquito más elaborado de la elección, podemos decir que es esto: la elección, la doctrina bíblica de la elección, se refiere a la selección eterna de Dios de algunas personas para la vida eterna. No por el mérito previsto en ellas, sino por su pura misericordia en Cristo. Como veíamos esta mañana, por pura gracia. Todos los creyentes, esta es una de las doctrinas, como hemos dicho anteriormente, todos los creyentes protestantes creemos en la elección. La diferencia está en que algunos creen que Dios elige por presciencia. Basado en mérito. Lo que eso significa es que muchos dicen: Dios es verdad. Personas, si Requio, si Dios veía en el tiempo, que Requio iba a decir: yo quiero a Cristo, Él lo elegía. Si Margarita, no hay ninguna Margarita aquí. Si Margarita decía: no quiero a Cristo, entonces Dios no lo elegía para salvación. Y esa es salvación por méritos. Ahora bien, la enseñanza bíblica es que Dios los elige, o elige a los que Él va a salvar desde antes de la fundación del mundo, dice, y no por el mérito previsto. Dios no vio ningún mérito en ti. De hecho, hay un texto en la Biblia que nosotros casi nunca mencionamos, o los cristianos casi nunca mencionan, porque es un texto bien fuerte. Dice la Biblia: a lo que no es, Dios escogió para avergonzar lo que es. A los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. So, Dios no vio ningún mérito. Si tú eres cristiano hoy, si yo soy cristiano, si hemos nacido de nuevo, no es porque nosotros somos más inteligentes que las personas que no son cristianas. No, es porque Dios decidió, decretó ante la fundación del mundo inalterablemente que Él te quería salvar. Dios dijo: yo voy a salvar a Lupita, yo voy a salvar a Navarrete. Eso fue una decisión de Dios, y a eso es a lo que se refiere la doctrina de la elección. Ahora bien, si una persona no cree, y yo sé que usted sabe esto, pero lo voy a repetir para que usted lo grabe. Si le predicamos el evangelio a una persona, y una persona nos dice: yo no creo, no me hablen más del evangelio, ¿por eso nosotros podemos decir que esa persona Dios no la ha elegido para salvación? No. ¿Quién sabe a lo que Dios ha elegido? Dios solamente. Dios solamente. A nosotros no nos corresponde saber a quienes Dios ha elegido para salvación. Ni aún a los incrédulos. La responsabilidad aún de los que están sin Cristo no es saber si han sido elegidos o no. La responsabilidad del que está sin Cristo es creer, arrepentirse y confesar a Jesús como Señor de su vida. Amén. Amén. De manera que esta doctrina, bendito sea Dios, no debe prevenir a los cristianos, no previene a los cristianos de proclamar el evangelio constantemente, ¿verdad? Porque sabemos, hermano, esta es la doctrina que es el combustible de la obra misionera de la iglesia.
¿Por qué nosotros no dejamos de predicar el Evangelio? Porque nosotros sabemos que Dios, desde ante la fundación del mundo, ha escogido a quien Él va a salvar. Y Él ha decretado salvarlos y los va a salvar. Porque como Jesucristo dijo, aunque no pasará el cielo ni la tierra, hasta que, ¿sabes? Sin que se cumpla una letra, la tilde o una jota de la ley. O sea, lo que Dios ha decretado, hermano, en su palabra, Él lo va a cumplir. Pero esto nosotros predicamos. Nos escuchan, no nos escuchan muchas veces. Pero el día que Dios le dé un corazón nuevo para creer y les dé, hermano, abra sus ojos para que puedan ver, ellos van a ver y van a creer. Pero a mí no me corresponde saber. A mí lo que me corresponde como iglesia, como cristiano, es predicar. Y al incrédulo, cuando escucha esta doctrina, no lo debe llevar a pensar, oh, yo no creo eso, yo no soy elegido. Lo que le corresponde al incrédulo es simplemente clamar que Dios tenga misericordia de él y derrame su gracia sobre su vida. Amén. Ahora, estos son, hermanos, los tres términos importantes que vimos en el primer pilar que observamos, que es la infabilidad, la inmutabilidad, hermanos, del decreto de la elección. Ahora, habiendo definido estos términos, lo próximo que quiero ver es esto con ustedes. Nosotros perseveramos, en primer lugar, porque fuimos elegidos para salvación. Nosotros perseveramos porque fuimos elegidos para salvación. Como es habitual, yo espero que ustedes ya estén acostumbrados. Yo tengo la habilidad, esta es una habilidad que nadie tiene, solamente la tengo yo, de poner S donde no van y quitarlas donde van. No sé, aquí en elegido es elegidos. No es elegido, es elegidos. No me imiten eso, hermano. Cuando usted escribe elegidos, póngale la S al final, ¿verdad? Okay. Fuimos elegidos para salvación. Es por eso que nosotros perseveramos. Porque, amados hermanos, de la misma manera que Dios hizo posible nuestra salvación, de esa misma manera, Él hace posible que nosotros permanezcamos en esa salvación. Y es por esto, esta doctrina es de vital importancia en la vida de los creyentes. Porque, amados hermanos, la salvación, tanto la salvación como la perseverancia de los santos, como decíamos al principio, desde comienzo a fin es obra de Dios. Amén. Por lo cual nosotros debemos de estar agradecidos. Amén. Ahora, si la base, hermanos, de nuestra perseverancia hasta el fin es que fuimos elegidos desde ante la fundación del mundo para salvación, eso excluye tanto el mérito de mis obras para ser salvo, como el mérito de mis obras para permanecer salvo. Yo quiero enfatizar en esto, hermano, porque hoy, aún los cristianos protestantes, hermano, muchos cristianos hoy, piensan, hermano, que tienen que hacer algo para ganar la salvación. Hermano, o que tienen que hacer algo para permanecer en esa salvación. Eso está tan pegado en nuestros tuétanos que aún a veces, si nosotros perdemos de vista esta enseñanza, aún nosotros los cristianos caemos en el mismo error que Roma, de creer que podemos ser salvos o ganar el favor de Dios por nuestros méritos. Usted nunca ha oído personas, fíjese si eso está tan metido en nuestros tétanos, en nuestros tuétanos, y está en nuestro ADN, que usted no ha escuchado personas decir, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Usted no lo ha escuchado? ¿Dónde la Biblia dice eso? En ninguna parte. Un dicho muy común también. Dios ayuda ¿a quién? Al que madruga. Al que madruga. Amados hermanos, y siempre
La elección para salvación es incondicional y es inmutable. Quiero que veas conmigo algunos textos de las Escrituras. Vamos a buscar Romanos 9:11. Romanos capítulo 9, verso 11. Vamos con calma, hermano, a buscar este pasaje. Aquel que llama. Este pasaje, hermano, habla específicamente de este primer pilar que veíamos. Hermano, la razón por la cual Dios escogió a Jacob fue ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Porque Él quiso escoger a Jacob. Dice, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, pero Dios escogió a Jacob. ¿Con qué propósito? ¿Para qué dice el texto? Para que el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? En estos dos hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? Glorificar su gracia en Jacob. Glorificar su gracia en Jacob, salvándolo, escogiéndolo. Y su justicia. Y glorificar su justicia en Esaú. Ese es el propósito de Dios. Y en esa relación, en eso que pasó, ¿sabe? Pablo está, hermano, trayendo aquí al Nuevo Testamento algo que pasó ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos todo lo que pasó, hermano, fíjese, cuando nosotros vemos todo lo que pasó en la vida de Jacob y Esaú, nos damos cuenta, hermano, que era un drama de la doctrina de la elección. Dios a través de Jacob y Esaú le estaba predicando al pueblo, le estaba mostrando al pueblo que Él era el que escogía para salvación. Y que la elección es incondicional porque no depende de lo que nosotros hagamos, porque claramente el texto dice no habían hecho ni bien ni mal, sino para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Es por eso, hermano, que nosotros perseveramos hasta el final, porque hemos sido elegidos para salvación. Y el propósito de Dios para salvación permanece hasta el final. Permanece, porque Dios lo ha decretado. Ahora mira este texto, y yo quiero que usted preste atención, porque este pasaje es muy importante. Romanos 11, verso 1 al 6. Yo lo voy a leer, dice el pasaje. Ahí mismo en Romanos, estábamos en el capítulo 9, vamos a ir al capítulo 11, verso 1 al 6. Amén. Dice la Biblia. Digo entonces,
¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Quiero que piense conmigo detenidamente. Este pasaje, Romanos 11, no trata de la perpetuidad de la nación de Israel como pueblo de Dios. Romanos 9, 10 y 11 habla de la elección de Dios, de su pueblo. Pueblo al cual conoció con anterioridad. ¿Por qué lo conoció de anterioridad? ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando ahí? De la elección. Y dice que lo conoció con anterioridad. ¿Por qué? Porque ellos fueron elegidos cuando, antes de la fundación del mundo. Fíjate, dice, Dios no ha desechado a su pueblo, verso 2, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cuando suplica a Dios contra Israel? Verso 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Estos hombres de qué nacionalidad eran? Hebreos. El pueblo de Israel había apostatado completamente. Que habían matado a los profetas. ¿Por qué ellos mataron a los profetas, hermano? Porque los profetas eran los que les traían ¿qué cosa? La palabra de Dios. Al ellos mataron a los profetas, hermano. Porque no pueden. Bueno, es que lo hicieron años más tarde. Al mismo Cristo lo mataron. Porque ellos apostataron completamente, se apartaron completamente. Y Elías estaba desesperado. Y le dice, Señor, han matado a los profetas, han derribado tus altares y ahora me van a buscar para matarme. Y Dios le dijo, Elías, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Amados hermanos, mira el verso 4. El verso 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Aquellos 7,000 no apostataron junto con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios los había reservado para él. Y esa palabra que él lo había reservado está hablando de elección. La razón por la cual estos 7,000 hombres no doblaron sus rodillas ante Baal, la razón por la cual ellos no adoraron a otros dioses, la razón por la cual ellos permanecieron firmes es porque Dios los había reservado. Dios los había elegido para él ante la fundación del mundo. Amén. De la misma manera, hoy nosotros perseveramos en la fe y perseveraremos hasta el fin, no por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros somos la élite del cristianismo, sino porque Dios nos ha elegido ante la fundación del mundo para salvación. Amén. Amén. Mira el verso 6. Pero si es por gracia, el verso 5 termina diciendo que la elección es conforme a la elección de la gracia de Dios. Y dice el verso 6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Se acuerdan, hermano, lo que estamos predicando esta mañana? ¿Por qué el mismo concepto de la gracia de Dios establece nuestra necesidad de la gracia de Dios?
Porque la gracia de Dios presupone, ¿qué cosa? Nuestra culpabilidad y presupone nuestra incapacidad de salvarnos por nuestras propias obras. Es por eso que necesitamos que Dios tenga misericordia y nos trate con gracia. Y dice el verso 6, lo leo de nuevo, pero si es por gracia ya no es a base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Como les decía, hermano, estos 3 capítulos hablan a profundidad de la doctrina de la elección divina. Es por eso que nosotros decimos que nosotros, hermanos, los cristianos permanecen hasta el fin, porque Dios decidió salvarnos. Y esto es algo, hermano, que afecta la manera en que nosotros vivimos como cristianos. Porque nosotros fuimos elegidos para salvación. Y Él es el que nos hace perseverar en esta salvación. Nosotros como cristianos debemos de orar para que el Señor nos conceda por su gracia vivir a la altura del Evangelio al que fuimos llamados. Nosotros es por esto que nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Es por eso que nosotros debemos de orar y pedirle al Señor que Él nos ayude a hacer lo que es, hermano, a obedecer su palabra, porque Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo. Amén. Ahora bien, hermanos, nosotros perseveramos hasta el fin, no solamente porque fuimos elegidos para la salvación, sino específicamente porque Dios es inmutable. ¿Verdad? El decreto de elección es inmutable porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Amados hermanos, mira conmigo. Ahí mismo apunta Malaquías 3:6 y Romanos 11, y vamos a ver Romanos 11:29 para poder adelantar en el tiempo. Malaquías 3:6. ¿Cuántos saben lo que dice Malaquías 3:6? Vamos solamente a leer Romanos 11:29. Apunta en tu nota Malaquías 3:6 para que lo estudies en tu casa. Pero Malaquías 3:6, ¿qué es lo que dice? Dice, porque yo Jehová, escúchame bien, hermano, porque yo Jehová no cambio, ustedes no han sido consumidos. ¿A quién está hablando el profeta aquí, hermano? El pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, que en aquel tiempo era el pueblo del pacto. Dios no le está hablando inconversos. Dios le está hablando a su pueblo. Y Él le dice a su pueblo, porque yo no cambio. Porque yo decidí ante la fundación del mundo, decreté salvarlos a ustedes. Es que ustedes hoy no han sido consumidos. La razón por la cual los cristianos no hemos sido consumidos ya y no pereceremos como perecen aquellos que han desechado a Cristo es porque Dios no cambia. Amén. Y Él decidió salvarte. Amén. Porque, amados hermanos, si tú lo piensas, piensa conmigo por un momento. Nosotros conocemos a Dios por su gracia. Nosotros entendemos el Evangelio. Porque Dios nos amó, nosotros amamos a Dios. Y aún así nosotros no podemos dejar de pecar. Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros, hermanos, Dios ha abierto nuestra mente para entender su palabra y todavía nosotros nos rebelamos contra su palabra. Y la razón por la cual no hemos sido consumidos es porque Dios no cambia. Amén. Porque Dios es inmutable. Amén. Y Él decidió salvarnos. Amén. Y eso me debe de llevar a mí, no a descuidar la palabra de Dios. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, si esto a mí me lleva a pensar, porque Dios decidió salvarme, vamos a gozar la vida, vamos a vivir la vida loca, que al final Dios me va a salvar, esa es la mayor evidencia de que usted no conoce a Dios. Porque si usted conoce a Dios, usted va a anhelar vivir una vida que glorifique su nombre. Amén. Ahora bien, mira Romanos 11:29. ¿Quién no tiene, hermano? Isabela.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén, gracias. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El llamamiento eficaz de Dios es irrevocable. Amados hermanos, ni aún nosotros mismos, como decía hace un momento atrás, ni aún nosotros mismos podemos estorbar la bendición de la salvación. Porque nosotros estamos en las manos de Dios. Y dice la Biblia que los cristianos, los hijos de Dios que estamos en las manos de Dios, dicen, de ahí nadie nos podrá arrebatar. Ni aún el diablo puede hacer, ni aún el infierno mismo, ni aún, hermano, el diablo y todas las legiones de demonios, nadie podrá hacer que tú y yo perdamos nuestra salvación. Amén. Ni usted mismo. Amén. Es por eso que Romanos dice, Pablo, inspirado por Dios, decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada. Dice, ni lo presente ni lo porvenir. Vamos a leer el texto, hermano. Vamos a leer el texto. Romanos 8. Porque ahí mismo en Romanos, capítulo 8. 25. Y vamos a leer el verso. Debe ver. Vamos a leer desde el verso 31. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo no puedo evitar cada vez que leo este pasaje recordar a Pedro cuando pecó, cuando negó a Cristo. Y antes de negar a Cristo, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para ser zarandeado. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y eso lo hizo, lo mismo que Jesús hizo con Pedro, lo hace contigo y conmigo. Cada vez que tú y yo somos zarandeados, cada vez que tu fe y mi fe se debilitan, el mismo Señor Jesucristo, el sumo sacerdote por excelencia, el único mediador entre Dios y los hombres, intercede por ti para que tu fe no falte. Amén. Porque Él se acuerda que somos polvo, que nada somos sin Él. Seguimos. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Esta, hermana, es el corazón de la inmutabilidad del decreto, hermanos, de Dios en la elección. Amén. Amén. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, para terminar, la elección para salvación es inmutable. Hermano, y la inmutabilidad del decreto de la elección, hermano, podemos decir que está basado, está fundamentado en la misma naturaleza de Dios. Quiero que busque conmigo
Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Tito está casi al final del Nuevo Testamento. Después de Timoteo. Después de Timoteo está Tito. Vamos a leer el capítulo 1, versos 1 y 2. Y terminamos así. 1 y 2. Amén. Tito capítulo 1, vamos a terminar con este pasaje, versos 1 y 2. Quiero, hermano, que marques este texto en tu Biblia y Amén. te lo lleves a tu casa y reflexiones en él. Amén. Amén. Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Amén. La razón, hermano, es por pasajes como este que nosotros decimos que, hermano, el fundamento de la elección, de la inmutabilidad de la elección de Dios está basado en la misma naturaleza de Dios. Dios nos prometió vida eterna a todo aquel que cree y se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo. Y porque Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, porque Dios no miente. Amén. Dios es veraz. Amén. Dios es verdad, hermano. Mi amigo, es por esto que nosotros decimos, hermano, y podemos asegurarte, porque Dios no miente, tú puedes estar seguro que si tú continúas rechazando a Cristo, tú vas a pasarte toda una eternidad bajo la ira de Dios, porque eso es lo que Dios ha dicho, y Dios no miente. Créalo o no lo creas, tú continúas rechazando a Cristo y tú vas a pasar toda una eternidad bajo la ira de Dios. Pero si tú vienes a Cristo hoy, te arrepientes de tu pecado, confiesas tu pecado delante de Dios, crees en el Señor Jesucristo y confiesas a Jesús como Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados y tendrás vida eterna. Y esto lo sabemos porque Dios, que no miente, lo ha prometido. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. En esta tarde. Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro, hermano, y vamos a ir al Señor en oración. Quiero invitarte a que te ponga en pie. Y así terminamos. Padre, hay regocijo en nuestros corazones al poder empapar nuestras almas con las claras verdades de tu palabra. Amén. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el que nos salvas y tú eres el que nos hace permanecer en esta salvación. Amén. Señor, gracias porque tu amor por nosotros en Cristo es inmutable. Amén. Gracias, Señor, porque en ti no hay sombra de variación. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y por eso nosotros te adoramos, Amén, Señor. porque solo tú eres Dios. Amén. Ahora que vamos a nuestros hogares, yo te ruego que tu Espíritu Santo impregne estas verdades en nuestras almas Amén. y nos ayude a vivir, Señor, tú nos ayudes a vivir, Señor, esta semana que hoy comienza, Señor, impulsados, Señor, por estas verdades que hoy hemos aprendido. Amén, Señor. Que cuando el diablo venga a tentarnos y zarandearnos, nosotros recordemos tu palabra, de que tú mismo, oh Señor Jesucristo, intercedes por nosotros. Amén. Cuando el diablo venga a acusarnos, Señor, porque hemos caído, que podamos recordar tu palabra, de que nadie nos podrá condenar a los cristianos, porque Cristo murió en nuestro lugar. Amén.
Señor, te ruego que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, Amén. la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz.